Bienvenidos a todos, en este vídeo vamos a resolver el examen de Matemáticas de Ciencias Sociales de Andalucía 2024-2025. Por aquí tenemos las instrucciones, una duración de 1 hora y media para resolver 4 ejercicios, uno de cada bloque temático, con opcionalidad y algunos ejercicios también sin opcionalidad. En concreto el bloque A, no tenía opcionalidad, teníamos que hacerlo al completo y se nos planteaba en el apartado A un ejercicio de problema matricial. Tenemos que plantear dos matrices y luego responder a la pregunta que se nos hace. El problema nos dice, el gerente de una empresa de productos hospitalarios desea introducir un nuevo producto en el mercado nacional. Para ello contrata a 3 vendedores encargados de zona A, B y C del país y el vendedor de la zona A ha trabajado 40 horas, ha realizado 10 demostraciones y 5 viajes para dicha promoción. El vendedor de la zona B, doble de horas, 15 demostraciones y 8 viajes. Y en cuanto al vendedor de la zona C, ha trabajado 100 horas, ha realizado 25 demostraciones y 10 viajes. El gerente debe abonarle 75 euros por hora trabajada, 300 euros por demostración y 250 euros por viaje realizado. Teniendo en cuenta que además debe aplicársele una retención en concepto del impuesto del IRPF del 15%, si la cantidad a abonar al vendedor es menor de 10.000 euros y del 18%, en caso contrario, determina la cantidad final que cobrará cada vendedor. Para eso vamos a generar dos matrices. La matriz M vamos a llamarla, que va a ser la matriz que contenga pues los 3 vendedores y lo que hace cada uno, o sea, horas, demostraciones y viajes. O sea, aquí vamos a poner vendedor A, B y C, y aquí vamos a poner horas trabajadas, demostraciones y viajes. Por tanto, el vendedor A ha trabajado 40 horas, realizado 10 demostraciones y 5 viajes. El B ha hecho el doble de horas, o sea, 80. Ha realizado 25 demostraciones, no, ha realizado 15 demostraciones y 8 viajes. Y el último vendedor ha trabajado 100 horas, 25 demostraciones y 10 viajes. O sea que esta sería nuestra matriz M. Yo la he llamado M, la podemos llamar como queráis. La otra matriz vamos a llamarla matriz D. En la matriz D va a ser una 3 por 1. ¿Por qué? Pues porque tenemos las horas, las demostraciones y los viajes y el precio de cada una. Pues las horas trabajadas, 75 euros por cada hora, 300 euros por cada demostración y 250 por cada viaje realizado. Entonces, para obtener el dinero que obtiene cada uno de los vendedores, tenemos que hacer una multiplicación, es decir, tenemos que multiplicar la matriz M por la matriz D. Y eso nos da una matriz 7.250, 12.500 y 17.500. Es decir, este es el dinero que os obtiene cada vendedor por el trabajo que ha realizado. ¿Qué pasa? Que nos dicen además que hay que tener en cuenta el impuesto IRPF, que se le aplicará a los que cobren menos de 10.000 euros el 15%, y para los que cobren más de 10.000 euros se le aplicará el 18%. El IRPF es un impuesto que lo que hace es restar un valor a lo que hemos ganado. Entonces, para el vendedor A, que ha cobrado 7.250 euros, hay que multiplicar el IRPF, es decir, 0,15 o bien multiplicar 15 partido de 100, y esto nos da que se le va a restar a su patrimonio 1.087,5 euros. Por tanto, 7.250 menos 1.087,5 euros, obtenemos un neto de 6.162,5 euros. Para el vendedor B, lo mismo, a su dinero. Lo que pasa es que ahora hay que aplicarle el 18% porque ha cobrado más de 10.000 euros. Por tanto, le van a retener más, le van a retener 2.250 euros, que restándoselo a su dinero nos da un neto de 10.250 euros. Y para el vendedor C, que es el que más ha ganado, lo mismo, hay que multiplicar por un IRPF del 18%, le van a retener 3.150 euros, por tanto se lo restamos a 17.500 y este vendedor gana neto 14.350 euros. Y esto sería el resultado de nuestro apartado A. En
En el apartado B nos preguntan los valores de A para que esa matriz sea invertible. Por tanto, sabemos que una matriz tendrá inversa si su determinante es distinto de 0. Por tanto, vamos a calcular su determinante. 4, 0, 3. Y vamos a ver qué valores hacen 0 el determinante y cogeremos todos aquellos que no lo hagan 0. Yo para hacer el determinante tengo un truquillo, ponemos aquí debajo la fila 1 y la fila 2 y así se hace un poco más fácil de resolver, ya que multiplicamos pues esto de aquí, multiplicamos esto de aquí y esto de aquí y se lo restamos a esto de aquí que se multiplica por esto de aquí y por esto de aquí. Por tanto, eso nos da un valor de menos 6A más 6 más 0 más 16 menos 4A menos 4 más 0 más 18. Y nos sale una ecuación de primer grado, 4A más 6 más 16 más 4 menos 18, y eso hay que igualarlo a 0. Es decir, vamos a ver qué valores de A hacen 0 el determinante, entonces cogeremos todos los que no lo hagan 0. As con as, números con números, pues menos 10A más 8 igual a 0, por tanto A vale menos 8 partido de menos 10, que se vuelve positivo, y que simplificando nos da que A vale 4 quintos. Por tanto, para valores de A diferentes a 4 quintos, la matriz es invertible. Nos vamos ya con el bloque B, opcionalidad entre el ejercicio 2 y ejercicio 3. En el ejercicio 2 teníamos un ejercicio de funciones, un análisis, y en el apartado A nos piden que estudiemos la monotonía y curvatura. Tenemos que indicar que la monotonía se estudia como la primera derivada igual a 0. N' de t igual a 0, por tanto, derivada del primero 0 por el segundo sin derivar nos va a dar también 0. Así que ya ponemos directamente la segunda parte. La primera sin derivar, 500.000, por derivada del segundo término. El segundo término, derivada de 1 es 0, derivada de menos e, la derivada de e se queda igual, pero se debe multiplicar según la regla de la cadena por lo que hay adentro, por la derivada de lo de dentro, que es menos 0,2. Vale, pues ahora eso lo vamos a igualar a 0. Y si lo igualamos a 0, todo lo que esté multiplicando, que no sea la incógnita en sí, pasa dividiendo. Entonces va a pasar dividiendo el 500.000 y también el menos 0,2. Todo eso dividido entre 0, pues, se queda como 0. Entonces nos queda menos e elevado a menos 0,2t igual a 0. Y ahora se nos plantea una cuestión. ¿Qué valor de t, o sea, qué número le puedo dar yo a t, para que e elevado a ese valor me dé 0? No hay ningún número que me dé 0 en el exponente, es decir, e elevado a ningún número me da 0, porque si yo pongo el valor mínimo que le puedo dar, que es 0, e elevado a 0 me da 1. O sea que no existen valores de t para los que e valga 0. Por tanto, la función es estrictamente creciente. Tenemos que pensar una función exponencial siempre crece. Para la curvatura exactamente igual, tendríamos que volver a derivar y la igualamos a 0. ¿Qué pasa? Pues que nos va a volver a salir lo mismo. Es decir, la derivada de, vamos a poner que la función ahora es menos 10.000 por menos e elevado a menos 0,2t. Vamos a derivar eso. La segunda derivada sería menos 10.000 por menos e elevado a menos 0,2t por la derivada de lo de dentro y se nos queda prácticamente igual que antes. Es decir, se nos va el 10.000 y el 0,2 dividiendo al 0 se va, se queda 0, menos e elevado a menos 0,2t igual a 0. No hay ningún valor de t para los que e valga 0. Por tanto, la función es siempre cóncava. El apartado B nos pedía que representáramos gráficamente la función de n. Entonces, para la función de n tenemos que darle valores a la x y sustituir la y. Es decir, volvemos para atrás. Deberíamos de darle valores a la t, en este caso que es nuestra x, y sustituirlo
aquí para ver qué valores nos da en n. ¿Qué valores son los más fáciles? Pues por ejemplo, el 0, podemos darle también el 1, el 2, lo que pasa es que la función crece muy rápido porque es una función exponencial. Nos tiene que quedar algo así. Empieza en el 0 y siempre es creciente, ya que es una función exponencial y hace una forma también cóncava, lo que hemos estudiado en el apartado A. Apartado C nos pide que cuánto tiempo ha debido pasar para que la noticia haya sido vista por 450.000 personas. Es decir, nos está dando una y, por tanto, tiempo queremos despejar la x. Ponemos nuestra función n de t, 500.000 por 1 menos y elevado a menos 0,2 t. Por tanto, sustituimos en la y el 450.000 y vamos a despejar la t. ¿Cómo despejamos t? Pues primero esto se nos pasaría aquí dividiendo. Y aquí nos queda 1 menos e elevado a 0,2t. Esto nos da un valor de 0,9. Por tanto, nos pasamos el 1 restando. Menos 1 más 0,9 igual a menos e. Esto nos da menos 0,1. Y como también tenemos menos e, pues podemos darle la vuelta y decir que e elevado a menos 0,2t es igual a 0,1. Para quitar la e debemos de poner un logaritmo neperiano. Pero hay que ponerlo tanto en un lado como en otro, para que se nos pueda ir por aquí. El logaritmo neperiano con e se va y nos queda menos 0,2t igual al logaritmo neperiano de 0,1. Por tanto, te va el logaritmo neperiano de 0,1 partido de menos 0,2. Además, el logaritmo neperiano nos daba un resultado negativo, nos daba menos 2,30, así que el tiempo son 11,51 segundos. Apartado D, la velocidad de difusión de la noticia. El número de personas por hora que han visto la publicación es n' de t. O sea, ya nos dicen una pista, tenemos que coger n' de t. ¿Y qué conclusión se obtiene al comparar n' de t en los instantes t1 y t10? Pues como nos están dando los instantes de tiempo, nosotros en nuestra derivada, que es lo que nos indica, nuestra derivada era menos 100.000 elevado a menos 0,1 t, pues sustituimos para n 1 y para n de 10. Es decir, metemos el 1 en la t y el 10. Menos 100.000 por elevado a menos 0,1 por 1, menos 100.000 por elevado a menos 0,1 por 10. Y esto nos da un valor de 81.870 y aquí 13.530 personas y personas. Por tanto, ¿cuál es la velocidad de difusión de la noticia? O sea, ¿qué conclusión se obtiene al comparar? Pues vemos que para el segundo 1 lo han visto 81.000 personas, para el segundo 10, 13.000. O sea que la velocidad de difusión disminuye con el tiempo. Con el tiempo. Ya estaría listo. Ya estaría listo. El ejercicio 3 nos plantea un problema con contexto. A un paciente con diabetes se le monitoriza durante un día completo y aquí tenemos la función que aproxima la cantidad de glucosa en sangre del paciente en cada instante t en horas. Así que para el apartado A nos piden en qué periodo de tiempo el nivel de glucosa va aumentando. Es decir, lo que nos están diciendo en qué periodo de tiempo la función es creciente. Para eso tenemos que hacer su derivada de f' de x. La derivada para el trozo 1 será 5 sextos por 3t cuadrado partido de 3 menos 24t más 108. Y para el segundo trozo es 2t menos 40. Y esto se mantiene si t está entre 0 y 12 y si t está entre 12 y 24. Entonces, ¿cómo hallamos el crecimiento y el decrecimiento? Igualando cada uno de los trozos a 0. Pues por aquí el primer trozo lo igualamos a 0 y obtenemos, un poco simplificando, ¿no? El 5 sextos puede pasar al otro lado dividiendo al 0, 0 entre algo es 0, 3 entre 3 nos da 1, así que nos queda t cuadrado menos 24t más 108 igual a 0. Aquí obtenemos que t vale 18 y que t vale 6 resolviendo la ecuación de segundo grado.
Y por aquí, en la segunda ecuación, 2t menos 40 igual a 0. Despejando t 40 partido de 2, eso nos da que t vale 20. Así que nos tenemos que poner en nuestra línea de valores. ¿Qué valores? Pues el 6, que nos ha salido en la primera. El 12, que era el punto crítico entre las dos funciones. No hemos estudiado si es continuo o no, así que vamos a ponerlo y estudiarlo también. El 18 y el 20. Entonces cogeremos un valor que esté por debajo de 6, sustituiremos donde en la función de arriba, que es la que está definida entre 0 y 12. Así que sustituimos, por ejemplo, el 0 en la función derivada de arriba y obtenemos valores positivos. Sustituimos, por ejemplo, ahora el 7, que está entre el 6 y el 12, de nuevo en la función de arriba, y obtenemos valores negativos. Entre 12 y 18, sustituimos, por ejemplo, el 13 en la función de abajo ya, obtenemos valores también negativos. Entre 18 y 20 sustituimos el 19, por ejemplo, también en la función de abajo y obtenemos valores positivos. Y a partir de 20 obtenemos valores positivos también. O sea que, ¿en qué periodo de tiempo el nivel de glucosa aumenta? Pues el nivel de glucosa aumenta desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, que es nuestro primer trozo creciente, desde aquí hasta aquí. Ahora, otra vez creciente desde 18. El 20 no hace falta nombrarlo porque está dentro del recorrido, o sea, del dominio. Así que hasta que termina nuestro día, que otra vez a las 12 de la noche. Desde 12 hasta 6 y desde las 18 horas de la tarde, es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 24, es decir, hasta otra vez las 12 de la noche. Vamos con el apartado B. ¿En qué momento del día el paciente tiene los niveles más altos y más bajos de glucosa en sangre y a cuánto asciende? Bueno, para eso tenemos que volver a la diapositiva anterior porque tenemos que ver nuestro diagrama de monotonía. ¿En qué valores tiene su máximo y su mínimo? Es decir, aquí en la función es creciente en el primer trozo, decrece aquí, también decrece aquí, aquí crece y aquí crece, por tanto, en el tiempo 6, es decir, a las 6 de la mañana tiene un máximo y a las 6 de la tarde tiene un mínimo. Y también nos pregunta cuál es ese valor. Así que, como nos pregunta, el máximo a las 6 horas, es decir, a las 6 a.m., y el mínimo a las 18 p.m. ¿A cuánto asciende ese máximo y ese mínimo? Pues tenemos que sustituir en la función, pero en la función que pertenezca cada punto. Es decir, el 6 lo vamos a sustituir en la función de arriba para ver qué valor nos da. Sustituimos y nos sale, pues, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, 5 sextos por t, 6 al cubo partido de 3, menos 12 por 6 al cuadrado, más 108 por 6, más 108. Y eso nos da un valor de 330 miligramos por decilitro. Esto es el valor de azúcar a las 6 de la mañana. Y para de las 6 de la tarde tenemos que sustituirle la función de abajo, ya que el 18 pues, para la función de abajo que va de 12 a 24. Así que sustituimos 18 abajo, 18 cuadrado, menos 40 por 18, más 546. Y eso nos da un valor de 150 miligramos por decilitro de azúcar en sangre. Apartado C. ¿En qué momento después del mediodía el paciente tiene 155 miligramos por decilitro? O sea, nos están diciendo un valor de azúcar. Siguiendo nuestra función, además nos dice después del mediodía, nos vamos a la función, es después de las 12, por tanto se sustituiría la función de abajo. Queremos saber en qué momentos, como queremos saber la t, pues tenemos que sustituir en f de t. Pues para f de t 155 tenemos t cuadrado menos 40t más 546. 155 se va a venir aquí restando y nos va a quedar t cuadrado menos 40t más 391 igual a 0. Hacemos la ecuación de segundo grado y nos da que t vale 23 y t vale 17 también. Así que para las 11 de la noche y para las 5 de la tarde el paciente alcanza a tener 155 miligramos por decilitro de azúcar en sangre. Pasamos al bloque C, también con opcionalidad, y ya aquí pasamos al bloque de probabilidad. Nos dicen que en una casa con trastero viven 3 personas y cada una tiene un llavero. Por tanto, la probabilidad de cada una es 1/3. El primer llavero tiene 7 llaves, el segundo 8 y el tercero 5.
en cada uno de los llaveros hay una única llave que abre el trastero. Por tanto, que no abran el trastero serán todas las demás. Tenemos que plantear un diagrama de árbol. Así que vamos a poner por aquí la persona 1, la persona 2 y la persona 3. Para la persona 1 hay un tercio de probabilidad, ya que tiene un llavero, para la segunda también y para la tercera también. Pasamos ahora a ver cuáles son las probabilidades de tener la llave que abre. Esta abre, vamos a poner probabilidad de A, abre y las demás llaves no abren. Si el primer llavero tenía 7 llaves, la probabilidad de que una de esas 7 llaves sea la que abre el trastero es 1 partido de 7. O sea que el resto de llaves no abren el trastero. Para la probabilidad del llavero 2, como tenemos 8 llaves, pues una de ellas abre el trastero y el resto no. O sea, 7 partido de 8, lo mismo, abre, no abre. Y para la tercera, el tercer llavero, dice que tenemos 5 llaves, por tanto un quinto, una llave abre el trastero y las demás no lo abren. Abre y no abre. Calcule la probabilidad de que no haya acertado con la llave seleccionada. O sea, probabilidad de que la llave no abra. Probabilidad de A contrario. O A negado, podéis también ponerlo también con una rayita arriba. Así que no abra puede ser de cada una de las llaves. Así que si la probabilidad de que no abra siendo de la llave A es 1/3 por 6/7. Pero ahí sí hay que sumarle también la probabilidad de que sea del llavero de la persona número 2. 1/3 por la probabilidad de que no abra siendo de la llave 2, más 1/3 probabilidad de que no abra siendo del llavero número 3. Hacemos esa operación y nos sale 0,84. Apartado B. El llavero sea el tercero y la llave abra el trastero. Que la llave sea de la tercera persona, pues probabilidad de que sea de la persona 3 y que abra el trastero, una intersección, es decir, multiplicamos la probabilidad de la persona 3 por que abra el trastero, pues un quinto, y eso nos sale 0,06. Apartado C. Sabiendo que la llave elegida abre el trastero, que ésta pertenezca al primer o al tercer llavero. Así que aquí tenemos un acondicionado, teorema de Bayes, probabilidad de que la persona 1 o la persona 3 tenga la llave, y sabiendo que la llave elegida abre el trastero, pues probabilidad de A abajo. Así que eso lo vamos a hacer como probabilidad de A, que será lo contrario a 0,84, es decir, 1 menos 0,84, que es 0,16. Y ahora, la probabilidad de arriba sería probabilidad de 1 unión probabilidad de 3, a su vez la intersección con lo de abajo, que era la fórmula de Bayes, probabilidad de A. Pues así. Así que eso es 1/3 por 1/7, probabilidad de que la llave sea del primer llavero, más 1/3 por 1/5, probabilidad de que la llave sea del tercer llavero, todo dividido entre la probabilidad de que abra el trastero. Y eso nos da 0,71. Y ya con el apartado D nos dice, si la llave no abre el trastero, que ésta no pertenezca al primer llavero. También tenemos una condicionada. Si no abre el trastero, al contrario, que no pertenezca al primer llavero tampoco. O sea, si no pertenece al primer llavero, porque tiene que pertenecer al segundo o al tercero. Así que, de que no pertenezca, de que no abra el trastero, tenemos la probabilidad de 0,84, que lo hemos calculado en el apartado A. Y ahora, si no pertenece al primer llavero, puede pertenecer al segundo o al tercero. Así que ponemos la probabilidad de que pertenezca al segundo, 1/3 y que no abra el trastero, 7/8, más la probabilidad de que sea del tercero por la probabilidad de que no abra el trastero, 4/5. Operación, y eso nos da 0,66. Y ejercicio 5, último del bloque C de probabilidad. Una empresa de marketing ha lanzado una campaña publicitaria. Según estudios previos, se estima que el 20% de las personas que ven el anuncio terminan contratando el servicio. Para analizar más en profundidad la efectividad de la campaña, se seleccionan 20 personas que han visto el anuncio. Apartado A, calcule la probabilidad de que exactamente 10 personas contraten el servicio.
Como nos dan el tanto por ciento, o sea, nos dan la probabilidad, P, y nos dan el número de personas, sabemos que es una distribución binomial. O sea que Q, para hacer la formulilla de la binomial, es 0,8, lo contrario de P. La N es 20 y ahora para el apartado A nos piden la probabilidad de que exactamente 10 personas contraten el servicio. Así que exactamente 10 personas ponemos nuestra formulilla, N abajo la K, que en nuestro caso es 10, por probabilidad 0,2 elevado a K, 10, por Q elevado a N menos K, 20 menos 10. Y eso nos da un valor de 2 por 10 elevado a menos 3. Apartado B. Probabilidad de que al menos 2 personas contraten el servicio. Es decir, como mínimo 2 personas contraten el servicio. Probabilidad de X mayor o igual que 2. Así que aquí podemos hacerlo de dos maneras. O bien calcular la probabilidad de 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20, que nos tiramos todo el rato del examen haciendo eso. O bien podemos hacer el suceso contrario. Es decir, 1 menos la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1. Y sería lo mismo. Así que si hacemos la probabilidad de X igual a 0, 20, 0, probabilidad 0,2 elevado a 0, por 0,8 elevado a 20 menos 0, esto nos da 0,107. Y la probabilidad de X igual a 1, 21, 0,2 elevado a 1, por 0,8 elevado a 19, es decir, a 20 menos 1. Y eso nos da 0,057. Por tanto, la probabilidad de X mayor o igual que 2 será 1 menos 0,107 y 0,057 nos da 0,836. Apartado C nos dice determina el valor esperado del número de personas que contratarán el servicio de entre las seleccionadas. O sea, el valor esperado se calcula como n por p, es decir, el número de personas en nuestra población por la probabilidad. O sea, 20 por 0,2, eso nos da 4 personas. 4 personas contratarán el servicio. Y apartado D, ¿cuántas personas de entre las que han visto el anuncio se deberían seleccionar para que el número esperado de personas que contraten el servicio sea mayor o igual que 13? Este es muy parecido al apartado anterior, al apartado C. El valor esperado igual a n por p, lo que pasa es que ahora sabemos que ese valor tiene que ser mayor o igual que 13. Es decir, n por p tiene que ser mayor o igual que 13. Por tanto, la n lo que queremos saber es cuántas personas, la probabilidad la conocemos, mayor o igual que 13, por tanto ahora podemos despejar la n, que será 13 partido de 0,2, y eso nos da aproximadamente 65 personas. Nos vamos ya con el último bloque, bloque D. Ejercicio 6, tenemos una estadística. El tiempo de estudio semanal de los estudiantes andaluces medido en horas se distribuye según una ley normal, de media desconocida y de desviación típica 5 horas. A partir de una muestra de 81 estudiantes, se ha obtenido que el intervalo de confianza para la media poblacional es este de aquí, con un nivel de confianza del 97%. Obtenga el tiempo medio de estudio de esa muestra de estudiantes. Bueno, pues la muestra de estudiantes, o sea, el tiempo medio nos lo va a dar el intervalo de confianza, ya que este intervalo de confianza lo que mide es el estudiante que estudia menos horas y el estudiante que estudia más horas. Así que la media será 10,794 más 13,206 partido de 2. Hacemos la media y eso nos da 12 horas. O sea, la media de estudio es de 12 horas. El apartado B es un apartado puramente teórico, dice, si se amplía el tamaño de la muestra, es decir, aumenta la n, razones si manteniendo el mismo nivel de confianza, la amplitud del intervalo de confianza aumenta o disminuye. Bueno, pues un intervalo de confianza nosotros sabemos que está definido por ejemplo, para la media en este caso, pues será la media más o menos z de alfa medio por desviación típica partido de raíz de n. Y esto es el error. Así que si nosotros aumentamos la n, disminuye esta fracción, por tanto, a valores mayores de denominador disminuye el valor de la fracción, multiplicado por z de alfa medio, pues también disminuye el error. Si aumenta el tamaño poblacional, disminuye el error. Por tanto, también disminuye
el intervalo de confianza, es más preciso. Disminuye el intervalo de confianza. Apartado C. Si se desea reducir la amplitud del intervalo de confianza, vamos a reducir la amplitud. Razones si manteniendo el tamaño muestral ha de reducirse o aumentarse el nivel de confianza. Bueno, pues lo mismo, vamos a seguir la misma fórmula que en el apartado B, la fórmula del intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza va a z de alfa medios. Entonces, valores grandes de z de alfa medios cubren más posibles valores, entonces el intervalo es más amplio. Sin embargo, si nuestro nivel es bajo, se reduce, hay menos amplitud. Y nos vamos ya con el apartado D. Si la media de la población es de 10,2 horas y sabiendo que la media muestral es de 12 horas, calcule el tamaño máximo de la muestra para obtener un intervalo de confianza que contenga la media poblacional manteniendo el 97% de confianza. Bueno, pues como queremos el tamaño, tenemos que seguir la formulilla del error. El error es igual a z de alfa medio por desviación típica partido de n. Así que el error lo vamos a calcular como la media muestral menos la media de la población. Eso nos da un valor de 1,8. Así que 1,8 es igual a z de alfa medio, que z de alfa medio la calculamos como 0,97, que es el nivel de confianza, más 1 partido de 2. Eso nos da 0,985, que buscándolo en la tablita nos da un valor de 2,17. Así que z de alfa medio, 2,17 por la desviación típica, que era 5 partido raíz de n, que es lo que queremos calcular, el tamaño de la población. Por tanto, despejamos la n. ¿Cómo despejamos la n? Pues tenemos que hacer el cuadrado de 2,17 por 5 y ahora el 1,8 nos lo hemos traído aquí dividiendo en el lugar de la n para que se vaya la raíz, pues todo al cuadrado. Así que eso nos da 36,4, o sea, aproximadamente 37 estudiantes. Nos vamos ya con el último ejercicio del examen. Nos dice los desajustes sobre el horario previsto de llegada de los trenes de alta velocidad, medidos en minutos, sigue una ley normal, con media cero y desviación típica 2,2. Calcule el porcentaje de trenes que tienen un desajuste máximo de 1 minuto. Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que x sea menor que menos 1 y mayor que 1, es decir, 1 minuto por arriba, 1 minuto por abajo. Así que vamos a establecer una ley normal, n, con media 0, desviación típica 2,2. Como queremos tipificar, no podemos dejarlo con x, vamos a calcular la probabilidad de que z esté entre dos valores que aún no conocemos. Vamos a tipificar, z es igual a x menos la media partido desviación típica. Vamos a hacerlo primero para el menos 1, z igual a menos 1 más 0 partido 2,2. Esto da menos 0,454. Y z es igual a 1 más 0 partido de 2,2, que esto da 0,454 positivo, es decir, nos da el mismo valor. Vamos a ponerlo por aquí, menos 0, y aquí. Por tanto, tenemos que buscar este numerillo en la tabla que va a ser el mismo para los dos, el 0,675. ¿Cómo operamos? Pues la probabilidad de que z sea menor que 0,454 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 0,454, esto es igual a 0,675 menos, y como esta probabilidad está mal, hay que corregirla, tenemos que hacer 1 menos la probabilidad esa, porque eso no se puede buscar en la tabla. Así que 1 menos 0,675. Y eso nos da 0,35, es decir, el 35% de los trenes tienen un desajuste máximo de 1 minuto. En el apartado B nos pedía elegidos al azar 15 trenes de alta velocidad, los desajustes han sido esos que vienen ahí, es decir, tenemos que calcular la media de todos esos números para averiguar pues, la media del desajuste, lo primero de todo. Además nos dice calcule un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 96% para la media poblacional. ¿Cuál es el error máximo que se puede cometer
o que se comete en la estimación de esta media, con este nivel de confianza y a partir de los datos obtenidos, ¿puede afirmarse que un tren tenga un retraso de 2 minutos? Pues viendo el intervalo tendremos que ver si el 2 está dentro de ese intervalo o no para afirmarlo. Entonces, primer paso de todo, vamos a calcular la media, que se calcula como el sumatorio de las X partido del tamaño de la muestra. Es decir, tenemos que sumar todos los numeritos que nos vienen aquí y luego dividirlo entre el número de muestras que tenemos, pues 15 trenes. Y eso nos da una media de 0,72. Desajuste de 0,72. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos piden calcular un intervalo. Bueno, antes nos piden un error. El error se calcula como z de alfa medio por desviación típica partido raíz de n. Z de alfa medio lo podemos calcular porque tenemos el nivel de confianza. Z de alfa medio se va a calcular como 1 más 0,96 partido de 2. Esto nos da 0,98. Lo buscamos en la tabla y vemos que no es exacto, que está entre dos valores. Entonces, vamos a coger el valor medio entre esos dos valores de la tabla. Está entre el 0, o sea, está entre el 2,05 y el 2,06. Por tanto, nosotros vamos a coger una z de alfa medio de 2,055 para que sea un poquillo más exacto. Bien, tenemos la z de alfa medio. Vamos a ponerla por aquí. Tenemos la n, raíz de 15, pero no tenemos la desviación típica, porque ahora nuestra muestra es de 15 trenes exactamente. Entonces, este ejercicio es un poquillo más complejo porque tenemos que calcular la desviación típica, acordándonos de la fórmula que era raíz de sumatorio de x menos la media al cuadrado partido de la muestra menos 1. Entonces, este sumatorio de x menos media al cuadrado hay que hacerlo aparte, hay que hacer una tablita en la que hagamos pues x, o sea, los valores que nos van poniendo 0, 1,3, menos 2,1, menos 1,5, 2, todo hacia abajo, ¿no? Y hay que ir restándole el valor de la media que es 0,72, 0,72, menos 0,72, menos 0,72, así sucesivamente con todos los valores. Aquí nos va a dar un valor y al final vamos a hacer el sumatorio, es decir, la suma de todos estos valores que nos salga aquí en esta tabla. Cuando nos dé ese valor, lo elevamos al cuadrado y este sumatorio, el sumatorio de x menos la media al cuadrado, nos da 117,91. Abreviando un poco, que si no, no acabamos. Así que la raíz cuadrada será de 117,91 partido de 15 menos 1. Eso nos da un valor de 2,90. 2,904, pero bueno, ponemos dos decimales. Así que esto es lo que tenemos que poner aquí. Así que el error nos da 1,53. O sea, eso ya nos lo preguntaban en la primera pregunta del apartado B1. Pero también nos pedían el nivel de confianza. Como nosotros sabemos la media, nosotros sabemos que un intervalo de confianza se construye como la media más menos z de alfa medio por la variación, o sea, la desviación típica partido raíz de n. Y esto es el error. Por tanto, si yo sé la media y sé el error, yo puedo decir que el intervalo de confianza va a ser la media, 0,72, más menos el error. Así que, primero poniéndolo 0,72 menos 0,53 y luego el 0,72 más el 1,53, nos sale un intervalo de confianza de menos 0,82 y 2,26. Este es el intervalo de confianza. Nos pedía además que si se podía afirmar que un tren tenga un retraso de 2 minutos. Pues sí, se puede afirmar. ¿Por qué? Porque 2 minutos está dentro del intervalo de confianza. El máximo de un retraso puede ser de 2,26. Entonces, 2 está dentro del intervalo. Por tanto, sí, se puede afirmar. Y por último, el apartado B2 nos dice, con un nivel de confianza del 98%, ¿cuántos trenes de alta velocidad, cuántos trenes, una N nos está pidiendo, deberían elegirse como mínimo para que la diferencia entre la media poblacional y su estimación muestral sea como máximo de 1,1 minutos? Es decir, la diferencia entre la media y su estimación muestral es el error. Nos está dando el dato del error. Con 98% vamos a calcular z de alfa medio. 0,98 más 1 entre 2, eso nos da 0,99, que lo buscamos en la tabla y está entre dos valores. Está entre el 2,33 y el 2,34. Entonces, o sea, nosotros vamos a coger 2,335 para que sea un poquillo más exacto. Como nos piden cuántos trenes, es decir, un tamaño,
Pues vamos a calcular el error, la formulilla del error. El error es igual a z de alfa medios por desviación típica partido de la raíz de n. La desviación típica la habíamos calculado en el apartado anterior, era 2,9, 2,90. Así que sabiendo que el error es 1,1, z de alfa medio es 2,335, desviación típica 2,9, raíz de n pues, es lo que vamos a despejar. Así que n es igual al cuadrado de 2,35 por 2,9 partido de 1,1. Y eso al cuadrado, así que n nos da 37,8 aproximadamente, siempre ponemos un número más grande, 38 trenes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier sugerencia podéis suscribiros a nuestros canales o escribirnos por nuestra página web. Así que un saludo. En Academia M25 creamos futuro.